España era un país en el que todo estaba por hacer. Entonces, era fácil hacer un negocio. No era fácil desde el punto de vista de que no se tenían los medios que se tenían ahora, pero era un país en el que hacía falta de todo, un país en el que no se fabricaba mueble, no se fabricaba obviamente televisores, electrodomésticos. Entonces, todo lo que quisieras hacer en aquel momento en ese país terminaba saliendo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho trabajo. Europa entera se equivocó. Europa entera puso la producción en manos de China y hoy lo estamos pagando. ¿no? Porque en el fondo, una empresa como la mía estaba perjudicando al fabricante de bisagras de Toledo. Claro. Que le llevábamos 25 años comprando bisagras y de repente se la comprábamos a un chino porque simplemente era un 60, un 70%. La plantilla parada, mucha gente de fábrica pasaba el día en el comedor. A esto no nos enseñaron a gestionarlo. Lo primero que hacemos es matar moscas a cañonazos todo el mundo. Hay que recortar gastos. Porque obviamente no puedes mantener un nivel de gastos con esa empresa. Lo más importante de todo, lo más importante es el cliente. Y si en algún momento hay que darle el reloj, pues al cliente se le da el reloj, siempre dentro de unos parámetros, ¿no? Pero yo, por una miseria de una discrepancia en una operación, pues he perdido un cliente entre los 5 mejores que he tenido por una discrepancia. Vi lo peor de ser empresario, algo que si tu podcast puede llegar a gente que no, sobre todo gente joven que no ha vivido aquello, no todo es lo que ves en tu día a día hoy, ¿no? Antonio, ¿estamos dentro? Venga. Bienvenido a tu casa. Pues muchas gracias. Te comento una cosita. Mira, antes de... o esta noche le he dado un montón de vueltas, porque digo, ¿qué es más fácil? ¿Entrevistar a un amigo o entrevistar a realmente a alguien que no conoces? Cuando no conoces a alguien, ya te digo yo que al principio te pones un montón de nervioso. Sí. Y creo que a nosotros nos puede pasar lo que le pasó a Quintero con Chano Lobato, que le dijo hola y Chano Lobato hizo toda la entrevista él solo. y fue brutal la entrevista. Sí. Así que vamos a estar los dos atentos, ayúdame, porque somos amigos, nos queremos un montón, pero vamos a intentar guiar esto hacia donde tú y yo hemos hablado. Nos conocemos demasiado, hemos hablado mucho, y además hemos hablado mucho de lo que vamos a hablar hoy. Sí, ¿no? Entonces yo creo que esto pues lo debemos hacer como una charla de las tantas que hemos tenido tú y yo de este mismo tema, ¿no? Es que es brutal lo que tienes que aportar, Antonio. Bueno, vamos a brindar con nuestro Tom Collins. Venga. Que somos los dos del primero Tom Collins. Exactamente. Vamos a saborearlo. Venga. Esto quita el nervio. Un Tom Collins relaja. Vale, Antonio, para quien no te conozca, cuéntame un poquito, o cuéntales a la gente un poquito, que para que te sitúen. ¿Quién es Antonio Gallego? ¿De dónde viene todo? Bueno, yo me definiría como un boomer sevillano, pero nacido en Madrid. Vaya. 13, 14 años en Sevilla imprimen carácter, ¿no? Yo me siento de Sevilla, pese a que obviamente soy madrileño y tardé 40 años de salir de Madrid, ¿no? Y soy un boomer pues, de esa generación, de una familia bien, acomodada, que tenía una vida muy dirigida, sí. Pero que yo sé que es uno de los temas que tú quieres hablar hoy, que un gran cataclismo económico que sufrió el mundo entero, pero sobre todo nuestro país, pues hizo que una vida que yo tenía muy dirigida, muy fácil, muy ordenada, muy planificada desde el principio, pues reventara por la mitad en algo que mucha gente más joven que nosotros, incluso tú, no lo has vivido como lo viví yo, ¿no? Que fue la crisis económica del año 2008-2014, ¿no? Es que fue brutal, o sea, la hostia que pegó esa crisis en el mundo de la construcción. Sí, claro, yo en principio, porque me decías que cómo te presentas, ¿no? Yo en principio soy abogado, yo trabajo 10 años en un despacho de abogados franceses, Mazars,
Bien, pues como te decía, como todos los boomers, una carrera bien hecha, a trabajar y con todo muy dirigido, ¿no? Pero mi familia tenía una empresa familiar dedicada al mueble de baño, todo el equipamiento de baño, todo lo que hay dentro del baño, excepto la cerámica, y entonces en el 10º año, cuando las cosas me iban bastante bien en el despacho, pues mi familia me llama y me dice que claro, tenemos un patrimonio importante, una empresa muy importante. En aquel momento siempre hemos estado entre las 3 primeras empresas de mueble de baño del país, y que tenía allí mi sitio, ¿no? que era mi futuro. Vale, vamos a darle esto un poquito más personal. Antonio, ¿dónde nace, dónde se cría? ¿Cómo ve crecer desde la niñez a esa fábrica? A ver, quiero entrar en el personaje, en ti. Cuéntame un poquito cómo naciste, dónde naciste y cómo llegaste a visionar que tu padre era quien era y cómo te dice. Claro, lo que ha sido y lo que llegó a ser Metal Chris, en su momento, es la figura de mi padre, ¿no? Mi padre es un hombre hecho a sí mismo, de una familia muy pobre, con una posguerra durísima, porque mi abuelo pues, estaba en el bando perdedor, y entonces pasó bastantes cosas dentro de aquellos años. Entonces tenía que ir de un pueblo a otro, cuando le conocían en un pueblo se tenía que ir a otro, a vivir, vivieron en varios sitios, y entonces mi padre es un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Su padre no le pudo pagar una carrera, hizo una carrera prácticamente de oyente. En aquella época estudiar una carrera un lujazo, entiendo. No había dinero para pagar libros siquiera, ¿no? Entonces mi padre pues, hizo sus estudios mercantiles pues, prácticamente de oyente, ¿no? Sí, bueno. Entonces, con eso, pues el hombre termina trabajando de botones en la antigua Marconi, en la Burrus, en empresas que en aquel momento estaban despuntando, que eran los primeros ordenadores que se ponían en España, ordenadores como un edificio, ¿no? para manejar las cuentas de los bancos. Perdón, ¿en qué año nos situamos? Pues mi padre nace en el 31, pues debemos estar hablando pues, de los años 50. ¿En el 31? Una cosa. Mi padre tiene 94 años y conduce, Tristán. Conduce. Qué barbaridad. Por mucho que yo intente que no conduzca, sigue conduciendo. Tu padre ha conocido todo. Mi padre nació en el gobierno de Aznar, pero del comandante Aznar, que es el que, claro, que es antes en la República, ¿no? Entonces, pues mi padre llega un momento en el que, cuando las cosas, ya te digo, él empieza trabajando de botones, sí, y llega un momento en el que termina siendo director comercial de una empresa multinacional. En ese momento él llama a sus hermanos, que sus hermanos estaban pues, ganándose la vida con trabajos de posguerra, sí, trabajando en talleres, en tales, no sé qué. Sí. Llama a sus hermanos porque él ha hecho unos ahorros y monta una empresa para hacer mueble de oficina. Mueble de oficina, metálico. ¿De dónde crees que viene a tu padre coño, estoy bien, que en la época en que estábamos, director comercial de una multinacional, donde la gente no se ganaba tan bien la vida como ahora? Porque el tema de emprendedor ahora se lleva un montón de moda y la gente hace un all-in y va todo a una, pero lo de no ganarse la vida, yo creo que en eso hay cierto mito, ¿no? Yo creo que la posguerra obviamente fue durísima, sí, pero yo, por hablar con mi padre, con mis tíos, España era un país en el que todo estaba por hacer. Entonces, era fácil hacer un negocio. No era fácil desde el punto de vista de que no se tenían los medios que se tenían ahora, pero era un país en el que hacía falta de todo, un país en el que no se fabricaba mueble, no se fabricaba obviamente televisores, electrodomésticos. Entonces, todo lo que quisieras hacer en aquel momento en ese país terminaba saliendo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho trabajo. Pero claro, el país exigía cosas, exigía de todo. Entonces las empresas eran mucho más fáciles de que nacieran y de que crecieran, de lo que nos cuesta hoy a nosotros como empresarios sacar una empresa adelante, sí, pues, sobre todo de cero. Pues eso sobre todo de cero. Eso es brutal, que digas eso es brutal. O sea, sí, yo país maduro como ahora nosotros, donde hay una banca que supuestamente está alineada con la empresa. Sí, pero si tú, Tristán, hoy te pones a pensar y dices, voy a hacer una empresa de cero. Una empresa que fabrique puertas, por ejemplo. ¿Cuántas empresas hay de puertas en el mundo? Millones de empresas que hacen puertas. Sí, me habla de los complicado. Hay muchos Claro, tienes que pelear con mucha gente. Cuando tú te sientas con un banco y le dices, no, es que voy a hacer una empresa de puertas, me dice,
te dirá, pero ¿estás seguro que quieres hacer una empresa de Claro. puertas? Hay muchas empresas de puertas, es difícil, ¿no? España en aquel momento necesitaba de todo. España era un país muy cerrado, en el que los productos de otros países no era tan fácil como ahora, que hoy nuestros muebles de baño, como luego me imagino que saldrá en la conversación, pues se vendieron en el mundo entero. Vendíamos en Israel, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en el mundo entero vendíamos mueble de baño español, ¿no? Que nos pegábamos con italianos, con alemanes, una cosa que hoy es difícil de empezar de cero. Vale, vamos a volver a esa figura de tu padre que me parece súper interesante. Tú me has dicho que coge a sus hermanos, ¿Sí? y no les dice, trabaja conmigo, les dice, sé mis socios. Mis socios, eso es algo que caracteriza un poco la figura de mi padre, ¿no? Mi padre es, yo creo que la persona más generosa que he conocido en el mundo y en mi vida, ¿no? Y entonces mi padre crea una empresa y el 25% es para cada uno de sus hermanos. Una empresa antigua, porque es muy machista, porque mi padre tiene una hermana, Sí. pero vienen sus hermanos. Ya. Entonces, eso es algo que yo nunca he entendido de la trayectoria de mi padre, que él forma esa empresa y la forma con sus hermanos varones, pero no con su... Pero era el momento, era otra época, es difícil, hoy no te entraría en la cabeza hacerlo así, ¿no? Sí. Pero él llama a sus hermanos, les da el 25%, todo el mundo a trabajar, todo el mundo a ¿Cuántos hermanos, arrimar el perdona, hombre. Antonio? 4 hermanos en total, mi padre y sus tres hermanos. ¿Todos con el 25? Todos con el 25. Qué barbaridad. Tú. Todos con el Qué 25. barbaridad. Hoy es algo que no es normal, que hoy, No, ni mucho menos. hoy la gente no lo haría así, ¿no? Y entonces empiezan, pues eso, haciendo mueble de oficina. Cuando ven que el mueble de oficina no es lo que el país está demandando, pues empiezan a hacer baño y terminan, pues ya te digo, con una empresa que está entre las 3 más importantes del mundo en el mueble de baño, junto con Roca, con Salgar, con los que había en aquel momento, ¿no? Y qué bueno, Antonio, o sea, entiendo que empezarán muy de cero, o sea, estarían los 4 al principio, ¿no? ¿Y cómo es ese salto de decir, oye, aquí el mueble de oficina aquí no da pasta, vamos a oler qué es lo que necesita el mercado y vamos a por esto? Esa yo creo que es una decisión rápida. Yo creo que el mueble de oficina fue muy corto periodo de tiempo, porque enseguida se vio que lo que el país estaba demandando era el equipamiento de hogar, ¿no? Se empezaban a construir casas, empezaba una situación económica en el país completamente distinta a la que se había vivido en la posguerra, en que la gente sobrevivía. Sí. Ahora pues ya todo el mundo tenía para sus 600, para su pisito, para el pisito en la playa. Ah, qué guay. Y entonces pues entendieron que el nicho del mercado estaba en el mueble de baño y hacia allá fueron y sí, oye, se les dio bien. Y para estudiar un poquito la evolución de la empresa, ¿vale? Me decías que eran cuatro personas, con tu padre y sus 3 hermanos. Sí. Tu tía al lado. ¿Sabes cómo fueron poco a poco profesionalizándose ellos y cómo fueron creciendo? O sea, ¿cómo fue esa evolución hasta llegar hasta donde llegáis, que sois uno de los 3 primeros players? Bueno, yo creo que como todas las empresas de los años 60, 70 y sobre todo 80, ¿no? Como te decía, hay una gran demanda y el negocio sale bien, ¿no? Apoyado en una serie de clientes, sobre todo, nosotros siempre hemos tenido una excelentísima relación con el Corte Inglés y claro, digamos que el crecimiento de Metalcris fue de la mano del Corte Inglés. Según el Corte Inglés iba abriendo centros, nosotros íbamos creciendo, ¿no? Aparte del Corte Inglés, lo que en el sector se conoce como los roquistas, que son los distribuidores oficiales de Roca. Ah, mira. Entonces, siempre fueron los que mandaron en el mundo del baño, los roquistas, y entonces pues de la mano de ellos y del Corte Inglés el crecimiento de la empresa fue sencillo. Obviamente llega un momento en el que la empresa explota de éxito, digamos, ¿no? Sí. Sobre todo con la llegada de mi hermano el mayor como director general, sí. En el cual la empresa se internacionaliza, terminamos creando Metalcris in Berlín, Metalcris UK, Metalcris USA. Ah, qué buena. Nosotros teníamos un protocolo familiar. Una de mis especialidades y de lo que más me gusta hablar del mundo es de la empresa familiar, ¿no? Teníamos un protocolo familiar en el que los que éramos segunda generación podíamos entrar en la empresa de la familia con aquello que nos habíamos ganado en la calle. Entonces yo tenía primos míos que eran administrativos de primer nivel y mi hermano, que llegó a ser socio de Pricewaterhouse, pues era el director general, y yo, que llegué a tener un buen puesto en Mazars, pues era el subdirector de la compañía. Hablemos de ese cambio generacional, Antonio, que eso le gusta mucho a la gente. O sea, ¿tu padre es el que hace el Corte Inglés?
¿Tu padre es el que vende al Corte Inglés? ¿O fue tu Los primeros que venden, obviamente, ya Metalcris tenía un tamaño que tenía su director comercial, su equipo comercial. Vale. Entonces, realmente no sé de dónde viene la relación con el Corte Inglés, pero bueno, siempre ha sido excelente. De hecho, nosotros teníamos un edificio en Madrid que nuestro inquilino era el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros era nuestro inquilino. Siempre hemos tenido muy buena relación con ellos y su crecimiento íbamos muy de la mano, ¿no? Entonces, entiendo que separasteis la propiedad de la gestión en un momento dado, ¿no? Y que la figura de tu padre poco a poco se fue yendo, dejando espacio a tu hermano que venía de Pricewaterhouse. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Hubo roce? ¿No hubo roce? ¿Tu padre lo aceptó? Nunca es fácil. El cambio de primera a segunda generación nunca es sencillo, ¿no? A mí, que como te digo, lo que más me gusta y de lo que más he estudiado en mi vida es del tema de la empresa familiar. Los líderes familiares no debes imponerlos. Ya. Los líderes familiares surgen, ¿no? Igual que en su momento, con el nacimiento de Metalcris, surge un líder familiar que es mi padre, que es el que hace crecer la empresa, el que la crea, el que la funda, el que hizo lo que llegó a ser Metalcris, ¿no? Mi hermano es una figura que surge. Él tiene una gran formación, sobre todo económica, llega a la empresa y toda la familia termina admitiéndole como líder de la empresa, porque él se lo gana, porque todo el mundo lo da por hecho. No hubo un debate, no hubo una votación. Todo el mundo, yo creo que cuando vemos en series de televisión como Succession, como tal, series de estas en las que hay luchas de poder interno para que el padre nombre como heredero y como dirigente de una empresa uno, yo creo que eso es un error que aboca al fracaso, ¿no? Yo creo que el líder familiar surge y todo el mundo lo acepta y todo el mundo se da por hecho. Y si no hay una buena familiar, transición. Entiendo que habrá que buscarlo fuera, ¿no? Obviamente, si no lo tienes en la familia, pues lo tienes que buscar fuera y pagarlo, ¿no? Hay diferentes modelos de gestión de empresa familiar, por ejemplo, los Roca, que son de nuestro sector y que todo el mundo sabe lo que es Roca y es una empresa mundialmente famosa. Los Roca no tienen en la gestión a ningún Roca. Los Roca están en el Consejo de Administración, están en la Junta de Accionistas, pero no hay un Roca que sea el director general, el CEO de la compañía, ¿no? La gestión es distinta. Vale, vamos a situarnos. Tu padre crea la empresa, empezamos a crecer. Llegas tú a esa compañía y ¿qué te encuentras? Me gustaría ver tu visión. Oye, pues aquí hay un consejo de administración, o mi hermano es el líder y se apoya mucho en mí, y tenemos no sé cuántos trabajadores. ¿Qué Metalcris te encuentras cuando aterrizas, Antonio? Yo llego ya a una empresa madura, obviamente que ya ha pasado, la primera generación está en retirada, digamos. Mi hermano ya lleva bastantes años en la compañía, mi hermano ha hecho la compañía muy grande, entonces yo llego a una empresa ya muy estructurada, ¿no? En la que en aquel momento se jubilaban el director de recursos humanos, el director financiero, y esas dos direcciones las unifican en mí. Pero con una empresa ya, como te digo, muy madura, ya incluso con filiales en el extranjero. Y bien estructurada, ¿no? La verdad es que eran años en los que los negocios nos salían muy fáciles, ¿no? ¿Me dices el año, porfa, para situarme? Pues yo llego allí en el año 99. ¿99? Sí, en el año 99-2000. Yo, como venía de un despacho francés, y mi hermano estaba haciendo toda la internacionalización de la empresa, yo me fui un año entero, ya estando casado y todo, me fui un año entero a Inglaterra a ponerme al día. ¿Con tu mujer? No, mi mujer se quedó en Madrid porque mi mujer era directora de riesgos en Caja Madrid. Y súper contenta, entiendo, que te vayas, no un año, ¿no? Y entonces yo me fui a un añito, ella estuvo muy contenta de que me fuera un año a Inglaterra a ponerme al día con el francés con el inglés para ayudar en la internacionalización de la empresa, ¿no? Obviamente ya teníamos allí Metalcris UK y entonces yo iba por allí también a echar una mano. ¿Qué reto te encontraste cuando llegaste? Oye, ¿viste algo que dijeras, ostras, esto aquí hay que darle caña? Bueno, yo lo primero que vi, que a empresas, por ejemplo, como la tuya, que también es una empresa familiar, que estáis en segunda generación y tal, os daría como consejo, es que la estructura de una empresa familiar hay que estudiarla muy bien, ¿no? Yo lo primero que hago, nosotros teníamos una única empresa, que era Metalcris, entonces yo lo que hago es crear una empresa patrimonial,
una empresa que fabricaba el mobiliario, que es Metalcris, una empresa que lo distribuía, la distribución, toda la producción de una empresa la compraba la otra y era la que lo vendía y lo distribuía, que es Proaño, y luego una empresa patrimonial de la familia donde estaban las naves, las inversiones y tal. Separar riesgos del capital, ¿no? Entiendo, ¿no? Siempre se ha contado, si te ha gustado leer algo de empresa familiar, siempre se ha contado la teoría de los conjuntos disjuntos, ¿no? Sí. Una empresa tiene 3 conjuntos que tienen partes que se entrelazan, ¿no? Eso es. Los 3 conjuntos son el patrimonio, la familia y la empresa. Cuanto más consigas separar los 3 conjuntos, una empresa funciona mejor. Que el patrimonio no involucre a la familia, que la empresa no involucre al patrimonio y a la familia, cuanto más lo separes, cosa que es muy complicado, sí, pues es mucho mejor para la normalmente, gestión. Sabiendo yo que el crecimiento que llevabais, porque en la época de la construcción, pues el crecimiento tenía que ser brutal, ¿todo lo que pedíais al banco estaba avalado por patrimonio o erais capaces de...? Sí, el patrimonio inmobiliario, sobre todo. Avalaba. Nosotros teníamos 25.000 metros cuadrados en el mejor polígono industrial de Madrid, ¿no? Entonces era fácil, eras el jefe del banco. Vale. Cuando un gallego entraba en un banco a pedir algo, pues todo el mundo volaba, ¿no? Porque el patrimonio era importante y el negocio era importante, ¿no? Ten en cuenta que cuando yo ya llevo unos años allí en la empresa, pues uno, yo creo, de los grandes errores que se cometen en este país, que lo comete José María Aznar en el momento en el que hace la ley del suelo que hace que en este país se construyan 400.000 viviendas y el país no daba para eso. Ahora, 400.000 viviendas con 2, con 3 dormitorios que había que amueblar. Entonces nuestro negocio pues era muy bueno y era un negocio bollante, ¿no? Entonces, muy cercano a la crisis es cuando más vendéis, ¿no? Y en el sector se hablaba de algo se estaba cociendo, o sea, porque a todo el mundo que estaba cerca de la construcción, hay algunos que me han dicho que lo veis, que ya eso lo sabían eso ellos. Se sabía, eso era facilísimo de ver, ¿no? Claro, eso estaba tirado, ¿sabes? El que ha podido sobrevivir era porque lo sabía, sí. Bueno, que si sí o si no. Pero realmente, ¿de algo se hablaba? O sea, ¿algo notabais? Mira, aunque sea posterior y que todo es muy fácil, Sí. Escribir, después de lo que pasó, escribir que la gente venía a ver cómo venía esa crisis tan terrible y que lo estaba viendo, es mentira. Eso no lo vio nadie, ¿no? Cada uno estaba, como nos pasa hoy en día, ¿no? Cada uno estamos muy metidos en nuestro trabajo y muy metidos en nuestro sector. Nuestro sector empezaba a tener problemas, no derivados de lo que luego fue la crisis, ¿no? Sino que fue un momento que también fue uno de los motivadores de la crisis, en el que el dinero era fácil. Los bancos daban el dinero a todo el mundo y de forma muy fácil, ¿no? En los primeros años 2000, los bancos daban tanto crédito no solamente para la realización de casas, de obras, de promociones, sino que a un tío que no supiera nada de nuestro sector le daba 1 millón de euros, cogía una nave aquí, en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, en cualquier lado, y le daba 1 millón de euros para que lo llenara de mampara china. Y ese tío iba a vender las mamparas al Leroy Merlin, a nuestros clientes, al Leroy Merlin, al Corte Inglés. Que el dinero era fácil no solo para pedir hipoteca, sino era para fácil pedir cualquier cosa. Para cualquier cosa. Los bancos se volvieron locos. Y la explosión de los bancos americanos viene porque era en el mundo entero, ¿no? O sea, toda la crisis financiera americana tiene una motivación igual que la nuestra, un exceso de crédito, un crédito fácil para lo que fuera. Hoy tú que te dedicas a una cosa o yo que me dedico a otra, pedimos dinero para una actividad distinta a la nuestra y es prácticamente imposible conseguir los créditos del banco, ¿no? Claro. En aquel entonces a cualquiera le daban dinero, sobre todo para traer producto de China. El sector nos volvimos locos con el abaratamiento, obviamente porque te presiona el cliente, porque, como te decía, nuestra dependencia del Leroy y del Corte Inglés era muy alta, y entonces lo que querían era precio, y la gente empezó a traer producto chino. Mira, me interesa producto mucho, chino Antonio, barato. ¿Pasasteis de gestionar todo en España a iros fuera a China a buscar esa competitividad?
No a fabricar, no a fabricar. Yo creo que los culpables de lo que pasó en los años 2008-2014 somos un poco todos, ¿no? Nosotros también, nosotros no fabricamos producto en China, pero bueno, teníamos 5 ingenieros en China seleccionándonos bisagras, seleccionándonos tiradores, pomos, puertas de armario, piezas para luego ensamblar y montar en Madrid. O sea, comprabais los materiales hechos más o menos... Más que los materiales, los componentes. Más que los materiales, los componentes. La goma de la mampara, la bisagra, el tirador. Obviamente, a los que estábamos haciendo... muchísimo más competitivo. Un precio que no tenía nada que ver, ¿no? ¿Y quién fue el primero que lo hizo? Bueno, yo creo que es que todos nos vimos empujados a eso, ¿no? Pero yo creo que Europa entera se equivocó. Europa entera puso la producción en manos de China y hoy lo estamos pagando. Sí, ¿no? Porque en el fondo, si nos ponemos a hablar de Europa ahora... En el fondo, una empresa como la mía estaba perjudicando al fabricante de bisagras de Toledo. Claro. Que le llevábamos 25 años comprando bisagras y de repente se la comprábamos a un chino porque simplemente era un 60, un 70% más barato. Esto es una cadena, el Corte Inglés te presiona, la competencia te presiona, que está comprando fuera, y claro, y que al final todo va a presionar... Porque el consumidor presiona también, obviamente, claro. Porque el consumidor nos hemos vuelto un mundo low cost, todo el mundo quiere precio, pasa con la moda, pasa con todo el mundo lo que quiere es precio, y eso lo que hace es que todo el mundo trate de abaratar el producto, y para eso pues hay que buscar el producto fuera, ¿no? Y los grandes vendedores de España, al cliente final te hablo, porque la verdad no tengo ni idea del tema ese, cómo va, ¿eran Corte Inglés y Leroy? ¿O había más? Como te digo, Corte Inglés, Leroy y los roquistas, lo que se conocen como los roquistas, que son... ¿Eso manejaban el 100% del mercado? Sí, prácticamente. Luego están las tiendas de barrio, como siguen quedando muchas tiendas de barrio de mueble de baño, pero los grandes operadores son las grandes superficies y los roquistas, los muy especialistas en mueble, ¿no? Entonces, ver venir la crisis, no lo veía nadie. El sector estaba cambiando, todo el mundo nos estábamos adaptando, pero el día de la caída de Lehman Brothers, yo creo que fue la traca final de lo que iba a pasar, ¿no? De lo que iba a pasar. El gran drama en nuestro sector fue que pues a la semana de la caída de los bancos americanos, pues los bancos empiezan a llamar a nuestra empresa, como a tantas otras, a decir que el crédito para el equipamiento de hogares, cero, no hay crédito. Pero no solamente no tienes crédito, sino que tienes que cubrir las líneas de crédito que tienes operativas, ¿no? Eso en una empresa con 300 y pico trabajadores, con unas naves como las que nosotros teníamos como tal, es el fin. Las empresas vivimos del apalancamiento y del crecimiento. Por mucho que tengas cash y por mucho que generes cash, sin apalancamiento no se puede gestionar. Tengo el ejemplo de un amigo que tenía una empresa que terminaba, es que no quiero decir nombre porque no sé si... y terminaba en no sé qué, no sé cuánto, inmobiliaria, ¿vale? Sí. Y tuvo que quitar la palabra inmobiliaria, tío. Claro. Porque iba con ese nombre a los bancos y le decía... Con esta denominación no te voy a dar crédito, ¿no? No me venga a mí ahora con esto. Claro, ese fue el gran drama. Yo creo que los bancos en aquel momento, en el momento inicial, no se portaron bien, y luego, para mí, el gran causante de la crisis más centrada en España es nuestra clase política. Nuestra clase política es una clase política no sé si en tu podcast se puede criticar. Aquí hablamos puede criticar políticamente, ¿no? Del gobierno. Pero tenemos una clase política, sea de un lado o sea de otro, una clase política de muy corta mira, que nadie mira al futuro, ¿no? Entonces, los políticos en aquel momento lo que intentan es salvar a la banca, en un principio con buen criterio, ¿no? Porque salvando a la banca se salva a los depositarios, claro. Y nos salvan a todos nosotros que teníamos nuestro dinero allí metido, ¿no? Pero si la mitad de lo que se dio para salvar a la banca se hubiera dado al tejido empresarial de este país, no habría empresas como la mía con 300 trabajadores que pusimos millones de personas en la calle porque no podíamos sobrevivir a aquello, y pusimos millones de personas en la calle abocando a muchos de ellos a la pobreza. Para mí lo más duro de esto fue la gente. Vamos a hablar de eso, porque claro, es lo que más le interesa a la gente, Antonio. ¿Cómo es capaz uno de gestionar? Pues tú me lo has dicho muchas veces. Oye, a mí me han enseñado a que me pongan un objetivo y superarlo. Claro. Lo hemos hablado 20 veces. Oye, ¿qué hacer un 15%? Pues te voy a hacer un 17%. Claro, yo creo que en España tenemos muchos problemas. Yo critico mucho a la clase política, critico mucho a nuestro sistema bancario,
pero también critico nuestro sistema educativo. Mi hermano y yo hicimos una carrera, hicimos un máster en el IES, yo en el Instituto de Empresa, y solo nos enseñaron a gestionar crecimiento. Claro. Nunca nadie nos dio una clase de crisis, de gestión de la crisis, cuando hemos vivido muchas. Mi padre ha pasado varias crisis, ¿no? Mi padre cuenta cómo la crisis del petróleo de los años 80 fue durísima, con el negocio venido el consumo caído totalmente, el negocio venido a unos límites muy bajos y tal, pero en aquel momento tenías crédito. Mi padre descolgaba el teléfono y decía, oye, fulanito, Banco Santander, 100 millones de pesetas, y al día siguiente tenías un crédito de 100 millones de pesetas para aguantar el chaparrón de los 2-3 años, ¿no? Sí. Mi padre, que ya estaba retirado obviamente en la crisis del 2008 y tal, estaba en el Consejo, estaba en la Junta, dice que él lo que no vivió nunca fue la tormenta perfecta, como la película de la tormenta perfecta, se dio todo, ¿no? El consumo se derrumba, la gente se asusta y el banco no da dinero, el banco no presta dinero. Vamos ahí, cuéntanos un poquito cómo estaba estructurada Metalcris justo antes... El verano antes que me decías, oye, después del verano de 2008, me dijiste, se cayó todo, no había pedidos. ¿La estructura cuál era? O sea, esto empieza entera, o sea, desde tu hermano hasta que entregaban los pedidos. ¿Qué es lo que había ahí dentro? Bueno, te puedes imaginar, una empresa multinacional. Nosotros teníamos pues todos los departamentos que puede haber en una empresa y más, con 250 trabajadores en planta, con momentos punta en lo que... Semana fantástica del Corte Inglés, pues había que contratar a 100 personas. ¿Antigüedad? Para hacer... La empresa nace en el año 66. Sí, tenía gente que lleva ahí 30 años. 66, claro, por eso te decía antes que ese es uno de los dramas y de lo que a mí más me ha dolido esta crisis, ¿no? Había gente en la fábrica que había entrado con mi padre con 15 años. Yo conocía gente, porque como yo iba a los recursos humanos y teníamos un comité de empresa duro, muy duro, de comisiones obreras, nos contaban cómo a ellos, mi padre y mis tíos, les habían dado capones en la fábrica porque estaban jugando al escondite entre las cajas y entre los muebles. Imagínate, eran niños que venían de los pueblos al Alcorcón a trabajar y llevaban pues 50 años. Era su vida, Metalcris era su vida todo también. Era, y solo sabían cortar madera o cortar acero inoxidable o montar mamparas, y en un momento en el que todo se derrumbaba, pues yo creo que es lo más duro. Pero lo que te comentaba antes, que yo creo que uno de los problemas más importantes que tuvimos entonces, yo creo que la cosa ha cambiado ahora, y es que no nos prepararon para esto. Todos habíamos hecho carreras, habíamos hecho másters, pero a mí nadie me explicó cómo se gestiona una crisis, porque como te he dicho yo alguna vez, cuando nuestra familia nos decía, este año hay que crecer un 5, se crecía un 7, este año hay que crecer un 7, se crecía un 9, era fácil gestionar esa empresa con una carrera y con un máster, y sin una carrera y sin un máster, terminas haciéndolo, ¿no? No era fácil, te estás quitando mérito, pero sí, vale. pero no tiene nada que ver, Tristán, como cuando volvemos del verano del año 2009 y literalmente... ¿2009 o 2008? 2009, el 2008 es la explosión, pero a la vuelta del verano del 2009 han apagado la luz. Llegas allí, entras en las pantallas y no hay pedidos. Te pregunto. No hay pedidos. 2007 todavía... Sí, todavía sí, fue un año... 2008 es cuando nos empezamos a entrar todo. 2008 es el crack, crack financiero. Que todavía esta gente, estos grandes jugadores como Leroy y Corte Inglés, te hacían pedidos todos. Sí, todavía estaba la cosa funcionando. O sea, había 2009 al principio también. Había mucha vivienda que equipar todavía, había reforma, había... Llega septiembre de 2009 y se apagó la luz. Y ahí no había que hacer. Se apagó la luz. Pues si al día entraban 400 mamparas del Corte Inglés, del Leroy Merlin, de tal, de repente no había nada. No había nada, no había pedidos. Y la gente de administración diciendo, oye, que aquí no hay nada. La plantilla parada. Mucha gente de fábrica pasaba el día en el comedor. Es que nos tenemos que poner en esa situación. En el comedor, un drama desde el que está arriba hasta el que reparte, que está así, ¿no? Sí, y claro, y es lo que yo te digo, no te enseñan, a esto no nos enseñaron a gestionarlo. Lo primero que hacemos es matar moscas a cañonazos todo el mundo. Hay que recortar gastos. Hay que recortar gastos porque obviamente no puedes mantener un nivel de gastos con ese nivel de ingresos. Porque hicisteis una planificación, entiendo, de qué hacemos, ¿no? O sea, que os reunisteis y... Bueno, yo creo que el shock es de tal tamaño que no te da tiempo ni a planificar. Sí, lo que tienes es que apagar fuego. Vale. Apagar fuego donde sea. Claro. ¿Sabes? Entonces, tú no puedes tener 60 hombres en un comedor sin trabajar día tras día tras día, porque eso es el final, es la ruina, ¿no? Entonces empiezas a gestionar
Pues al principio por inercia, ¿no? Dices, bueno, pues a recortar gastos, con errores graves, porque lo primero que dices es, voy a echar a la plantilla que menos me cuesta echar. Sí, lo quería yo, ahora mismo pensando. Aunque sea gente sí. más válida. Aunque sea gente más válida, ¿no? Yo que había trabajado en derecho laboral en mis años en Mazars, yo no sabía lo que era un ERTE, lo que era un expediente de regulación temporal de empleo. Pues a base de horas de estudio y de tal, pues haces un ERTE y del ERTE pasas a un ERE y recortas horas y recortas plantilla y recortas gasto y cuando te das cuenta estás desarmando la empresa, ¿no? No teníamos preparación para gestionar aquello. Uf, qué duro, tío. Sí. Y joder, ¿cuánto tiempo pasa, Antonio, hasta que dices, tú como persona y tu hermano, evidentemente, os dais cuenta realmente de lo que está viniendo? Porque yo entiendo que septiembre dirás, hostia, pues esto habrá sido un primer mes, llega octubre, Claro. ya son otros 2 meses. ¿Cuándo os dais cuenta de que esto es el dramón de la historia de la inmobiliaria Claro. en el mundo? ¿Cuándo os dais cuenta vosotros de que...? Sí, yo creo que estás tan imbuido en el día a día, en tratar de salvarlo todo, que piensas que es una crisis más, como otras tantas que habíamos vivido, que iba a tener una duración más corta, ¿no? Pero aquello, claro, las generaciones que hoy tienen 25, 30, pues sí, ya oyeron hablar de aquello, pero aquello es algo que no tiene nada que ver ni con la crisis del COVID. La crisis del COVID a todos nos ha dejado un poco desubicados, pero no tuvimos ese componente de que los bancos nos dieron dinero, nos ayudaron. Ahí, sí. La clase política tomó otras decisiones distintas porque no había más remedio, porque el mundo entero estaba parado y no se podía dejar caer todo, ¿no? Pero sí, hacia el año 9, el año 10, vimos que ya la solución era muy complicada. Teníamos una plantilla muy envejecida, que iba a costar muchos millones de euros recortar, y entonces, pues, la verdad es que si en algo mi familia lo tuvo claro, es que tuvo la mente fría, ¿no? Podíamos haber seguido peleando y haber perdido mucho más de lo que se perdió. Se perdió un patrimonio empresarial y familiar. Ahí va, o sea, que tuviste que utilizar el patrimonio para pagar. Es evidente, claro, es evidente. Había que liquidar 300 y pico trabajadores, había que liquidar deudas con proveedores. Vendiéndola al precio de valor que tenía en esa época, que claro, nadie quería inmueble. En aquel momento lo único que te revolotean son buitres, ¿no? Claro, todo el mundo empieza a revolotearte y, claro, te puedes imaginar, si nosotros teníamos un edificio entero en Madrid en el que nuestro inquilino era el Corte Inglés, pues el Corte Inglés, que era nuestro mejor cliente en baño, pero allí en seguros era nuestro inquilino, pues sabe que se va a quedar ese inmueble por cuatro pesetas, ¿no? Claro. Entonces, pues el patrimonio se perdió mucho. La familia lo que tuvo es la claridad de vamos a salvar todo lo que podamos, que las 4 familias queden tranquilas económicamente, pero sabiendo que se perdía un capital y un patrimonio muy, muy importante generado en 60 años, ¿no? Es duro, pero tuvieron la mente fría de tomar la decisión en la Junta de Accionistas y en el Consejo de Administración, y, hombre, obviamente se perdió mucho patrimonio, pero las familias quedaron tranquilas, sí. Y quedaron tal. A mí lo que más me duele de todo esto, Tristán, lo que más me duele de todo esto es que lo hayan visto ellos. Hombre, que claro. Lo haya visto la primera generación. Claro. Si ellos ya no estuvieran aquí, pues bueno, lo habríamos llevado más o menos, habría sido igual de duro, igual de doloroso, pero que lo hayan visto los fundadores de la empresa, pues es lo que es complicado, ¿no? Bueno, Antonio, ¿hay algún caso específico, porque claro, de 300 personas que erais, algún caso de alguien que tuvieses que echar y conociera a lo mejor a la familia, o que supieras que tuviera una dificultad, no sé? ¿Algo te llegó especialmente al corazón o no? Hombre, te puedes imaginar, Tristán, en una empresa como esta, 60 años, nosotros dentro de Metalcris teníamos auténticas sagas, ¿no? Alcorcón, a los inicios de Metalcris, era un pueblo pequeñito. No es lo que es hoy, que es una de las grandes ciudades de España, ¿no? Entonces venía un tío de Maqueda, por ejemplo, sí. Y terminaban 50 tíos de Maqueda trabajando en Metalcris. La mitad de la gente de Alcorcón o ha trabajado en Metalcris o está relacionada con alguien que ha trabajado en Metalcris, ¿no? Entonces había auténticos amigos, sobre todo de mis padres y de tal, porque cuando estábamos mi hermano y yo, la empresa ya era mucho más profesional. Es decir, que menos mal que tu padre no tuvo que ponerse a liderar
Es evidente, Pero no habrían podido, no habrían podido porque había auténticas relaciones pues cuasi familiares con mucha gente. ¿No? ¿Y realmente el equipo o la empresa se daba cuenta de que la leche venía de muchos sitios o echaba parte de culpa a la familia Gallego? Bueno, pues eso es fácil, ¿eh? Cuando las cosas están mal, Claro. cuando las cosas están mal, pues ya sabes cómo son estas empresas, ¿no? Sí, se llegó a decir que nosotros estábamos desmantelando todo y montando una empresa de mamparas en Toledo, sí, y que ya teníamos salida y que íbamos a dejar caer Alcorcón. Bueno, son los bulos que corren las ciudades. Pero yo creo que la gente, sobre todo la gente de dirección, obviamente, pero la gente que estaba en la gestión lo veía, ¿no? Nosotros teníamos allí una paradera enorme con 15, 20 personas recogiendo los pedidos de los terminales de los clientes, y claro, allí veían que no entraban pedidos, claro, y que los centros del Corte Inglés no estaban haciendo pedidos, que el Leroy Merlin no estaba haciendo pedidos, entonces era prácticamente sabido por todo el mundo, ¿no? La plantilla más complicado, la plantilla más complicado porque sobre todo en tantos años de vida de la empresa se han vivido muchas crisis y siempre por la plantilla se lo tomó que viene el lobo porque estamos negociando el convenio. Pero en aquel momento no se negociaba el convenio. Obviamente también lo que estaba pasando en el mundo entero, pues estaba en la televisión, cuál era la situación, y yo creo que llega un momento en el que todo el mundo lo asume, ¿no? Y para que la gente se haga una idea de cómo es esto, porque estamos hablando de caídas, de no sé qué, pero vamos a hablar de números. Imagínate, ¿vale? No quiero meterte en un lío, pero imagínate que en el 2007, que fue tu mejor año, ¿no? Vuestro mejor año, perdón. Sí. 7-2006. 5, ¿vale? 6, 7 eran. Venga, vamos a dejarlo en el 6. Buenos. Facturasteis 10. En 3 años, ¿hasta dónde caísteis? Pues a 2. ¿A 3, a 2. Caídas del 70, del 60% en ventas. No había pedidos, no había crédito. No, todo se derrumbó. Todo se derrumbó en cuestión de 2 años. Yo creo que nunca volveremos a ver una crisis como esta. Siempre, todo el mundo tiene en la cabeza, cuando a alguien, sobre todo a la gente joven, le hablas de crisis, te dicen Wall Street año 29. Bueno, pues Europa y España, el mundo entero, en 2008 es algo muy similar lo que se vivió, pero además, como yo te decía al principio, la tormenta perfecta, y todo se vino abajo, y hace nada de esto, y hoy ya nos hemos olvidado, ¿eh? Hoy ya estamos otra vez tomando decisiones políticas erróneas, y construyendo más casas de las que debemos, y dando más crédito del que debemos. Obviamente el COVID ha hecho que cambie también mucho la política de crédito en los bancos, ¿no? Sí. Pero yo creo que volveremos a cometer un error similar. En 10, en 8, en 10 años tendremos algo similar. Es humano caer otra vez. Algo similar. Y una cosa, Antonio, ¿cómo se cierra una empresa? Es decir, con 18 millones de acuerdos, con 300 y pico trabajadores, con renting de cosas, con muebles. ¿Cuánto tarda una persona en gestionar eso es lo más complicado, esa salida? Eso es lo más complicado, y de lo que hablamos antes, para lo que te digo, que a nadie nos han preparado, ¿no? Gestionar una empresa, seas un directivo, seas un CEO, seas un tal, pues tú estás todo el día haciendo contratos, creciendo, como dices tú, contratando coches de renting, tal, cuando de repente te dicen párate y desármalo todo, explotas. Llegaste de concurso de acreedores y pusiste a alguien. En concurso, obviamente, te nombran un administrador concursal, que es en el que se apoya la familia para el desmontaje de todo. El gran peso del desmontar de la empresa lo llevó mi hermano mayor, porque yo no pude, yo me volví loco. Yo llegué a un momento en el que tuve que salir corriendo de Madrid, porque al estar con ese enfrentamiento con la plantilla con la que yo trabajaba, con ese comité de empresa, con esa situación tan grave, pues yo llegué a un momento en el que llegaba a mi casa y no hablaba con mi mujer. Mi mujer, además, directora de riesgos de Caja Madrid, wow, en un embolado similar. Entonces entre nosotros llegábamos a casa, cenábamos, no nos hablábamos, y al día siguiente otra vez a batallar, ¿no? Y nos habría llevado por delante si no nos plantamos y decimos, oye, para, porque nos vamos a morir, esto no se gestiona tan fácil, ¿no? Claro. Que es un matrimonio con o sin niños. Claro, nosotros, nuestra gran ventaja es que nosotros no tenemos niños. Ah, vale, entonces para mí fue un fácil matrimonio en el cual un miembro del matrimonio está cerrando una compañía, ¿vale?
que es el líder de los recursos humanos de esa compañía, donde tienes que batallar miles de cosas. Y tu mujer en Caja Madrid, que Caja Madrid en esa época tenía una fama... Caja Madrid explotando, Caja Madrid explotando, ¿no? Joder. Y en riesgos, además. Entonces Claro. te puedes imaginar la situación. Pues ya te digo, no, entre nosotros no... Llega un momento en el que prácticamente ni hablábamos. Porque, y entonces o nos plantábamos o nos llevaba por delante, ¿no? Y eso con tu mujer, pero y con toda la familia, porque yo que pertenezco a una empresa familiar, hay roces porque muchas veces no sabemos separar lo que es una cosa de otra. No me quiero imaginar en Tricopier tener que cerrarla y tener que hacer poner el candado. ¿Sabes? Sí, es muy complicado, ¿no? La gestión de la familia tiene la misma complicación que la gestión de la empresa, ¿no? Hay gente con unas expectativas, hay gente acostumbrada a tener unos ingresos anuales, trabaje o no trabaje, aporte o no aporte, entonces es muy complicado. Llega un momento en el que obviamente se ve que el futuro es muy poco y que hay que desmantelar y tratar de salvar la mayor parte posible, ¿no? Pero gestionar la familia tiene la misma complicación que gestionar la empresa, ¿no? ¿En qué punto tu padre sufrió todo esto junto contigo, con tu hermano? O sea, ¿cómo fue? Bueno, yo creo que su mayor sufrimiento, obviamente ver caer la obra de su vida, ¿no? Pero tomó decisiones a dónde quiero ir. Sí. Todas las decisiones las tomaba el Consejo de Administración, en el cual había los 4 miembros fundadores y un miembro de la segunda, por cada rama familiar, un miembro de la segunda generación. Vale. Y entre los 8 se tomaron todas las decisiones, se vio cuál era el futuro, que era muy poco. A ver, no es que fuera muy poco, yo creo que se podía haber apretado y se podía haber salvado por lo menos parte del negocio, ¿no? ¿Sí? Sí, el negocio en aquel momento Qué estaba buena cambiando. ahí, cuéntame eso, porfa. Nosotros en esos años éramos el segundo operador en mamparas. Entonces se podía haber quitado el tema del mueble, que estaba en auténtico declive, el tema del accesorio de baño, que ya ha cambiado mucho, estaba cambiando mucho el mercado, y habernos centrado en mamparas, ¿no? Pero bueno, en ese momento, oye, la primera generación sobre todo tiene 80 y tantos años en ese momento y ve que puede perder todo. Claro. Entonces, bueno, ellos toman la decisión de tratar de salvar lo más que se pueda de la empresa, haciendo el menor daño posible, ¿no? Si de algo se puede enorgullecer mi familia es que nos hemos ido sin deberle nada a nadie. Todo el mundo ha cobrado, sea personal, sean proveedores, sea servicios. Eso es porque habéis querido, ¿eh? Obviamente se podía haber hecho de otra manera, ¿no? Claro. Pero aquí ha cobrado todo el mundo y las familias pues han quedado más o menos tranquilas, ¿no? Pero lo más duro, como te he dicho también antes al principio, es que lo hayan visto ellos, ¿no? Esto son cosas de la vida. Que en un principio dices, bueno, es que, como decíamos antes, es la tormenta perfecta. Bueno, yo creo que se volverá a repetir en algún momento, seguro. Y haciendo ya un análisis un poquito más general, no de Metal Crisis, sino de la crisis, Antonio, ¿qué nivel de culpa tiene todos los jugadores aquí? ¿Qué parte tiene, evidentemente, los bancos? El que va a pedir mucho más de lo que necesita, la empresa. Aquí yo creo que la empresa no, la culpa de la empresa no le echaría mucha parte de culpa, porque la empresa ha sufrido mucho más de lo que ha pedido. Ya. Porque yo conozco muchísimas empresas que le ha hundido la administración pública, que es muy fuerte. O sea, que ha habido negocios que han cerrado porque la administración pública no le ha pagado. Pero bueno, eso es mi opinión. Vamos a hacer aquí un resumen. ¿Cómo dibujamos esto? Pues fíjate, a mí si algún día me diera por escribir de los años, ya sabes que a mí también me gusta mucho escribir, escribir de lo que yo pienso que fue aquello, como la tan manida frase que ya hemos dicho aquí alguna vez de la tormenta perfecta, yo creo en la que todos tenemos culpa. Tenemos culpa los que estábamos al frente de las empresas, tiene culpa nuestro sistema educativo, que no nos ha educado para gestionar la carestía. Solo hasta mi generación solamente nos educaron en gestionar abundancia. Como te decía antes, el nacimiento de Metal Crisis es en unos años donde no hay nada, y donde todo es crecer. Y entonces lo que nos enseñan es a gestionar crecimiento y a gestionar abundancia, no a gestionar
carestía absoluta, que es lo que se da en aquellos años, ¿no? En el que no hay crecimiento, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que nuestro sistema educativo en aquel entonces tuvo mucha culpa, el sistema bancario, por supuestísimo, que yo creo que en muchas cuestiones se comporta hasta de forma mafiosa frente a las empresas. Cuando todo te va bien, es la tan célebre imagen de que cuando llueve te abro el paraguas y cuando no llueve te lo cierro, ¿no? Y luego una clase política lamentable que hemos tenido, que no ha sabido, no digo solo la nuestra, digo por lo menos la de toda Europa, ¿no? Pero la nuestra, el comportamiento de la nuestra fue lamentable, ¿no? Llenar a los bancos de dinero cuando el tejido empresarial de este país era el que daba trabajo. Es que el trabajo no lo dan los bancos. En los bancos trabajan, sí, 6.000 personas. 6.000 personas es una auténtica mierda al lado de la gente que pusimos en la calle, claro. Las empresas de 100, de 50, de 60. Pusimos en la calle millones de tíos porque no tuvimos el más mínimo apoyo, ni de los bancos ni de la clase política. La clase política le tapó el agujero a los bancos y no les dijo, oye, como han hecho ahora en el COVID, ¿no? Oye, ahí van 50.000 millones de euros, pero para que se lo des a la gente, que llegue al no me dejes caer a nadie, claro, no me dejes caer a nadie y en unas condiciones, en unas buenas condiciones y tal. En aquel momento no, en aquel momento nos sacrificaron como a corderos, nos sacrificaron a la gente, nos sacrificaron al pueblo, le era igual que fuéramos millones de... si tú ves la evolución del desempleo en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, es algo escalofriante, con crecimientos del 79%. Luego dicen que... El pico fue Rajoy, ¿no? Claro, bueno, verdad que lleva arrastrando. Claro, es que el Partido Popular, al que yo tampoco nunca he defendido ni tal, se come una herencia terrible, ¿no? Siempre dicen que Rajoy es el líder y el rey del paro. Bueno, claro, sí. Pero claro, porque veníamos de una situación de aquellos años en los que, sobre todo en la segunda legislatura de Zapatero, pues se pusieron millones y millones de personas en la calle sin el más mínimo escrúpulo. Sabían lo que estaban haciendo. Y entonces, mirando atrás, dices tú, hostia, tío, esto yo lo hubiese cambiado. Esta decisión, me cago en la leche, aquí me equivoqué, o aquí nos equivocamos, ¿no? ¿Qué podría haber hecho Metal Cris? Hombre, ya con la perspectiva del tiempo es muy fácil, hablar. Ver tus errores, claro. Pues, en la vida de las empresas, pues son fáciles de ver a toro pasado, ¿no? Nosotros nos encaprichamos mucho con la internacionalización de la empresa y llega un momento en el que nuestra filial alemana era un auténtico agujero. Mandábamos muebles y muebles y muebles y muebles, pero no podían pagar. Pero no podían pagar la totalidad de la mercancía que se les mandaba, ¿no? Y entonces nos encaprichamos con aquello porque, coño, somos españolitos haciendo negocio en Alemania y con una marca reconocida en Alemania. Entonces aquello lo podíamos haber cerrado antes. No habría sido la solución del negocio, porque lo que pasó en aquellos años, perdona, como te decía antes, yo creo que no se repetirá. Ya. Y aquello fue tal cúmulo de todo, darse todo para que aquello estallara, que hoy en España no queda nadie fabricando muebles de baño. Nadie. Nadie. Quedan gente a un nivel mínimo. Roca, que es el fabricante número 1 y el más reconocido, su producción en España es cero. Fabrica en China, fabrica en Checoslovaquia, en Hungría, donde sea. Pero aquí, mira cómo está la fábrica, ahora has pasado muchas veces con el coche de Alcalá de Guadaira. Sí. Se la come la naturaleza, ¿no? Claro. Esa es la imagen de Roca en Alcalá de Guadaira, de esa fábrica, es la imagen de aquellos años. Sí. La naturaleza comiendo una fábrica de 20.000 metros cuadrados. Algo exagerado. Sí, pero que es verdad, hay muchas veces nos obcecamos en un proyecto, ¿verdad? Hay dos frases que me he quedado grabada. Una es lo fácil o lo valiente que somos para abrir proyectos y lo cobardes que somos para cerrarlos, porque son nuestros hijos. Y muchas veces también nos pasa a los empresarios que nos cuesta poco contratar y mucho despedir. Hay que ser más ágiles cuando no vemos las cosas claras
Sí. tanto con el capital humano como con los proyectos. Y te hablo que me ha pasado. Es probable. Alguna vez también lo hemos comentado tú y yo. Si yo hoy pudiera dar marcha atrás, pero ya no solo a cuando estaba yo en la empresa, sino incluso antes, a los años en los que mi padre estaba empezando la empresa y pudiera darle un consejo, es haz una hucha poquito a poco, en el que todos los años, si has ganado 10, guardas 1. Al año siguiente, si guardas 2, despido. provisión de regeneración de la plantilla. Nosotros, uno de nuestros grandes daños fue una plantilla sobredimensionada, antigua, con una antigüedad brutal, que cualquier movimiento te cuesta un montón de dinero. Yo no te digo que estés despidiendo a la gente, porque la gente, cuando tú contratas a alguien, ese trabajador le estás haciendo tu socio. Cuando yo he trabajado para otro, yo me siento socio de esa empresa, que vale que mi parte alícuota del capital social de la empresa es mi nómina, sí, pero yo soy socio de la empresa y estoy apostando mi vida por esa empresa. Pero el ir creando una pequeña hucha, digamos, en la que tú vas provisionando para reestructuraciones de empresa y de vez en cuando dar un meneo a la empresa. No puedes dejar que una empresa como la... Hoy ya es más difícil crear empresas que duren tanto, ¿no? Pero hoy sería prácticamente, yo creo que imposible, ¿no? Sí. Pero de vez en cuando la empresa hay que rejuvenecerla. Ya. No te puedes encariñar mucho con tener una plantilla estable durante 50 años, porque eso solamente te trae problemas. Es verdad que ahora la movilidad es muchísimo mayor que hace 25 años. Antes la gente entraba en una empresa y moría en una empresa. Ahí, y moría en una empresa. Ahí. Llegar a estar en su puesto perfecto o en su puesto imperfecto. O sea, es decir, caía ahí y le gustara o no le gustara, se moría en ese puesto. Claro. Y eso realmente... Claro. Yo creo que es otro de los grandes errores que tenemos en este país, ¿no? En este país, obviamente, después de los años de la dictadura, se le da demasiado poder a los sindicatos y el trabajador yo creo que está sobreprotegido en este país, ¿no? Yo no digo que sea el más perfecto, pero en Estados Unidos todo el mundo cuida mucho su trabajo. Cuida mucho su trabajo porque yo te digo, mañana, Tristán, no vengas, y Tristán, pasado mañana, tiene un trabajo nuevo. Sí. Obviamente aquí es más complicado porque no ahí tenemos... Ahí están, Antonio, las dos teorías que podríamos entrar en un debate brutal y a mí me encanta este debate. Oye, despedimos gratis y que haya mucha movilidad y los empresarios se peleen porque no les da miedo contratar por los mejores, o protegemos y la gente no contrata. Es una decisión complicada. Ostras, es una decisión complicada. Es complicada. Pero yo creo que nosotros... O sea, podría ser Estados Unidos un lado y España otro. O sea, yo creo que aquí le dimos demasiado poder a los sindicatos y tenemos una sobreprotección de la gente. Una sobreprotección de la gente que hay que pagarla. No puede ser que... Claro, en una fábrica como nosotros teníamos de 400 trabajadores, te puedes imaginar lo que yo he visto, ¿no? Hombre. Yo he visto 2 trabajadores pegándose con don maderos entre ellos, yo, especialista en derecho laboral, llegar al juicio y perder. Porque el juez me decía, pero donde se estaban pegando, ¿había visibilidad para que gran parte de la plantilla lo estaban viendo? Pues oiga, no, estaban detrás de entonces no es causa suficiente de despido. ¿Pero qué me está contando? Que 2 tíos se han pegado que mañana no pueden ir juntos a trabajar, claro, que se han pegado con unos mazos de madera, ¿no? Entonces yo creo que esa sobreprotección que tenemos le hace daño al tejido empresarial, sobre todo la gente no le tiene amor a su puesto de trabajo. Cuando tienes la posibilidad de perderlo en 5 minutos, la gente cuida más su trabajo, hay menos absentismo, hay menos... Y menos miedo realmente a contratar, porque, oye, si a mí no me pones esta losa en la espalda, voy a probar un montón de gente porque quiero estar con los mejores. Está claro. Es que yo quiero estar con los mejores. Entiendo que el emprendedor, tener en su equipo gente que le dé valor y que al final eso se traduce en un EBITDA bueno, pues claro, pues eso es lo que quiere tener la gente. Lo que pasa es que le da miedo. Tú hablas con la gente y hay un problema. Yo hablo con gente de distintos sectores y te dice... No encuentro a personas para trabajar, no encuentro con perfiles. Y al final dices tú, bueno, ¿es bueno esto de tanto inmovilismo? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué el empresario no encuentra
esa mano de obra necesaria? Sí, sí, sí. No, es un debate complicado, Sí, es un debate muy complicado. Nos metemos en un lío y nos metemos te pido disculpas porque en mucho lío. No, obviamente. Y lo que pasa es que, sí, como eso que dices tú, que somos demasiado inmovilistas. Llega un momento, obviamente yo lo he tenido mucho más fácil, porque al no tener hijos, pero yo creo que en la vida de vez en cuando hay que dar un meneo y dar un cambio, ¿no? Yo hoy, según el tipo de persona, solamente hablamos del mueble del baño y de tal, pero como hoy bien sabes, pues yo tengo una empresa de material de oficina y de tal, algo que no tiene absolutamente nada que ver ni con el derecho, ni con la esta, y de vez en cuando pues hay que cambiar y hay que, hacer un giro. Teníamos que llegar a ese punto, Antonio. Tú coges, según lo que yo sé, hablas con la familia, yo no puedo estar aquí, problemas en casa, entiendo que peleas con arriba, peleas con abajo, con la derecha, con la izquierda, y decidís que es mejor, o tú decides que es mejor, y tu mujer, oye, vamos a alejarnos de esto y os vais a Marbella. Nos fuimos a Marbella a vivir, nosotros en... Sitio regular, ¿eh? Bueno, no vivimos mal. Joder. No vivimos mal allí, ¿no? Un compañero del colegio, de cuando estábamos en el CEU, porque mi mujer y yo nos conocemos desde el CEU, pues tiene una gran empresa de material de oficina y de suministro de material de oficina y de papelería, y entonces pues nos da la franquicia de Marbella, donde nos vamos con un amigo que está pasando las mismas que nosotros en aquellos años, que no era difícil encontrar a alguien que estuviera pasando las mismas que tú. Pues también vienes del sector de la construcción tú... Sí, también una cosa muy similar, ¿no? Sí. Y una empresa y una familia muy similar, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, nos vamos a Marbella a poner una papelería. Una papelería, cuando yo no sabía de papel absolutamente nada, ¿no? Claro. Yo recuerdo que el primer cliente que entró en la tienda que abrimos en Marbella dice, ¿me das un calibrado del 08? Le digo, ahora mismo, en cuanto me digas lo que es, porque yo no sé lo que es un calibrado del 8, ¿no? Claro. Bueno, Marbella se nos dio bien, pero Marbella es una plaza pequeña. Pero vendías al público, pero también a empresas, entiendo, ¿no? Obviamente, tienes tu tienda abierta al entonces, porque la empresa es Folder, que es ya, sobre todo, muy conocida en Madrid, porque es una franquicia de Madrid. Entonces, tú tienes tus comercios abiertos al público y luego estás suministrando a empresas fuera, ¿no? En Marbella el tejido empresarial pues es cortito, en cuanto le vendes a los chiringuitos, a los restaurantes, a los hoteles, pues a los despachos de abogados hay poco más, ¿no? Entonces es un negocio que no se nos dio mal, pero para dos familias cortito. Entonces a María, a mi mujer y a mí nos dieron Sevilla porque lo estábamos haciendo bien. Y nos vinimos aquí y aquí estoy encantado y soy el papelero de Los Remedios, en el barrio de Los Remedios, obviamente esto no es Madrid, pero Sevilla es una plaza importante y tenemos cada vez más donde vender material de oficina, ¿no? Y no se nos da mal, ¿no? Hoy veo aquello como una nebulosa, ¿no? Sí. Aquellos años para mí ahora son una nebulosa, ¿no? Yo sigo echando de menos la profesión de abogado, que a mí me gustaba mucho y fui feliz en el abogado, fui muy feliz en Metal Cris y en tal, pero claro, vi lo peor de ser empresario, algo que si tu podcast puede llegar a gente que no, sobre todo gente joven que no ha vivido aquello, no todo es lo que ves en tu día a día hoy, ¿no? Llega un momento en el que las cosas se ponen muy feas y cuando se ponen muy, muy feas, porque feas se te pueden poner 50 veces a lo largo del día. Sí, pero Antonio, aquí estamos. A lo largo del día. O sea, se han puesto feas y has sabido dar una vuelta a tu vida que es brutal. O sea, estás ahora con una empresa súper reconocida en Sevilla, vendiéndole a grandes clientes y la verdad que es un orgullo. Y sobre todo es un orgullo que hayas compartido toda esta batalla que has vivido durante Es un placer. Yo creo que tú y yo hemos comentado muchas veces que es por lo que tú me llamabas para hacer esta conversación que hemos hecho hoy, y es que eso, sobre todo la gente de los 30, de los 20 y tantos años que está acabando la carrera, no sabe que eso está ahí, que es hace nada, que es hace nada de tiempo en el que el mundo explotó. Sí. Algún día habrá libros sobre la crisis del 2008, igual que hay libros sobre la crisis y películas sobre la crisis del 29, ¿no? Sí. Porque aquello fue algo, ya te digo, para mí el COVID ha sido un juego de niños. Bueno, el COVID, que llegó bien al COVID, a nivel económico, hay que decir a nivel económico y empresarial. Que el que llegó bien al COVID
cambió el tipo de deuda que tiene con el banco. Renovamos deuda todo el mundo. Claro, Renovamos y a deuda. mitad de coste. O sea, que es Está una claro, realidad. está O sea, claro. que el que le iba bien salimos reforzados. Está claro. Reforzados. Antonio, tengo las típicas preguntas para terminar, ¿vale? Que siempre se las hago las de Broncano no serán, ¿no? Bueno, Bueno. me he basado en ellas, pero no es lo mismo, ¿vale? A ver si eres capaz de recomendarme, ¿vale?, a una empresa de la competencia. Es decir, oye, Folder es la mejor, evidentemente, pero esta y esta o esta, pues creo que realmente no trabajan mal. Recomendarte una empresa en concreto, no. Folder es muy similar a Carlin, que es igual de conocida a nivel nacional, porque es una franquiciadora igual. Los fundadores son los mismos, los dueños de Folder fundaron en su día Carlin, lo vendieron y montaron, ¿Ah, sí? y montaron Folder. Pues Sí, sí. un podcast quiero hacer a ese señor. Esa sería una conversación que te podría salir muy bien. Qué ¿no? guay. La gente no sabe que el CAR de Carlin es doña Carmen Fernández, que es la dueña de Folder. Ah, qué buena. ¿Sabes? Entonces, obviamente la papelería en este país solamente se puede comprar de dos maneras, o en cadenas como la mía, o en los grandes cataloguistas, en Lireco, que es el número 1 del mundo, y naciendo de una tiendecita en Francia, es el tío que más papelería vende del mundo, o Staples en Estados Unidos, o tal, ¿no? Entonces, obviamente, si yo cuando tenía Metal Gris, pues obviamente le compraba a los cataloguistas, Vale, a Staples y tal, y tenía Folder al lado, y era mi amigo, pero no Sí, sé sí, por qué, vale. no compraba hasta que llegué allí. Yo quería un nombre. Otra cosa, Antonio. Todo el mundo hemos tenido algún tipo de proyecto, venta o pérdida de clientes que nos ha dolido más de la cuenta. Entonces, me gustaría que compartieras con nosotros una experiencia, si eres capaz de darlo con el nombre mejor, de Sí, un cliente o que no hayas llegado a venderle o que le has vendido y por una gilipollez. No tengo problema. Yo ahora a lo que me dedicando ahora mismo, como te decía, pues oye, en 11 años que llevo con ellos no se me está dando nada mal. Y últimamente he perdido un grandísimo cliente, que es Ryanair, Vaya por Dios. al que le vendíamos toda la papelería en las naves de mantenimiento de aquí del aeropuerto, ¿no? Sí. Y lo pierdes por una tontería. Si puede valer como consejo a cualquiera que nos esté escuchando, en una empresa lo más importante de todo, lo más importante es el cliente. Es que... Y si en algún momento hay que darle el reloj, pues al cliente se le da el reloj, siempre dentro de unos parámetros, ¿no? Pero yo, por una miseria de una discrepancia en una operación, pues he perdido un cliente entre los 5 mejores que he tenido por una discrepancia, ni siquiera con la empresa, sino con la niña que compra dentro de la empresa, con la encargada, con la secretaria que compra la papelería, ¿no? Entonces eso me arrepiento, que el cliente hay que cuidarlo. Y si el 0 es muy poco y el 10 es muchísimo, ¿cuánto cuesta recuperar un cliente? Muchísimo más de 10. Muchísimo más de 10, ¿verdad? Y sustituirlo mucho más todavía. Sustituirlo por otro mucho más complicado todavía, ¿no? La vida es larga y te salen y tú pierdes clientes y ganas clientes, pero recuperar un cliente que se te ha ido es muy complicado. Sí, muy complicado. Desde luego. Oye, y ya para terminar, me gustaría que me dijeras, te pongo en situación, imagínate que cierras un negocio chulo aquí en Sevilla y para poner el broche a esa negociación te quieres llevar a un tío de fuera a comer. ¿Dónde te lo llevarías? Aquí en Sevilla. Sí, bueno, o en Madrid, me da igual, ¿eh? O sea que si en Madrid mejor, mira. ¿Dónde te llevarías? No, hombre, en Sevilla mi sitio de referencia es Yebra, que me vuelve loco cómo se come, cómo te tratan. Sí. Yo creo que es un gran sitio para celebrar. En Madrid no lo sé, depende de Madrid ahora mismo es una de las capitales mundiales de la gastronomía, ¿no? Yo cuando viene gente de fuera de Madrid a hacer una comida, obviamente si tú llevas a alguien a cualquiera del grupo La Máquina, pero sobre todo a Puerta 57 máquina, sí. Y les metes en el Bernabéu y comen viendo el campo, pues eso a la gente sobre todo de fuera les gusta mucho. Y el abanico de Madrid. Ahí he celebrado yo juntas de accionistas y consejo de administración en Puerta 57. Oye, y esta es la última, ya te lo prometo. Si quieres disfrutar de una cerveza con un colega y unas tapitas, ¿cuál es tu sitio preferido? Aquí en Sevilla, el Manijero. Me encanta. Nadie fríe ni pone la cerveza como Felipe. Calidad, precio brutal, sí. ¿eh?
el mejor sitio para mí, Sí, que es para verdad. ir con gente y para pasarlo bien, y comer muy bien. Sí, es verdad. Antonio, ha sido un placer. Igualmente. Yo creo que al igual que el otro podcast, al principio hemos estado un poquito más cohibidos, pero nos hemos ido soltando, nos hemos ido soltando, y la gente pues habrá alucinado con todo lo que ha pasado hace relativamente poco. Te deseo muchísimos éxitos. Igualmente. ¿Vale? Y que yo los comparta contigo porque tú sabes que te admiro muchísimo. Hemos compartido muchísimas conversaciones, muchísimos libros. Exacto. Somos compañeros del Club Tom Collins, así que solo me queda agradecerte y brindar, ¿vale? Porque que la salud nos permita tener muchísimos éxitos empresariales. Está claro. Yo te deseo el mismo éxito empresarial y, por supuesto, con tu podcast. Muchas gracias. Salud.